Hola gente, bienvenidas y bienvenidos al segundo video. Vamos con los ejercicios C y D. En C tenemos tres premisas también. Además vean que las premisas son las mismas 1 y 2 que han aparecido en A y B. Pero la tercera introduce una fórmula cuantificada con un particular, que es algo que nos va a demandar utilizar justamente como nos dice C, una eliminación del particular. Además, la conclusión también es un particular. Por lo tanto, también vamos a utilizar la fórmula o la regla de generación del particular, ¿no? Vamos a tener que hacer normalmente, como ya han podido ver acá, eliminaciones de cuantificadores o eliminaciones e introducciones de cuantificadores luego, después de haber ya hecho las operaciones necesarias, porque justamente lo que estamos buscando es una fórmula que se corresponda literalmente con nuestra conclusión, ¿no? Entonces, si necesitamos una cuantificada y hemos eliminado un cuantificador, necesariamente luego va a haber una generación del cuantificador. Y eso es lo que va a pasar acá. Si vamos a necesitar una fórmula cuantificada, probablemente vamos a tener que eliminar primero cuantificadores a través de eliminación del particular y eliminación del universal en 1 y 2. Y luego vamos a tener que crear una fórmula particular o un cuantificador particular a partir de lo que hayamos alcanzado. Como se dan cuenta, ese sería el trayecto en este caso. Y tendríamos que tener entonces una fórmula que no tiene un cuantificador y que tiene un h de algo, de alguna constante, ¿no? Podrá ser una constante, ya veremos según el desarrollo si será una constante individual o una constante arbitraria. Solo que aquí, como ven, no convendría hacer la eliminación del universal en constante arbitraria, porque justamente nos dice que debemos hacer eso cuando tenemos solamente fórmulas o cuando tenemos fórmulas solo con cuantificadores universales, ¿no? Por ejemplo, fórmulas cuantificadas con cuantificadores universales. Entonces veamos qué nos sale de la primera operación que según el tip deberíamos hacer. Según el tip tendremos que darle prioridad a la eliminación del particular por sobre la eliminación del universal. Entonces, si tenemos que operar con estas tres, y dos son universales y una particular, empezamos con ella. Para eliminar el particular tenemos que crear una marca, y esto es algo muy parecido a lo que sucedía en el caso de los árboles semánticos, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos que hacer eliminación del particular, trabajábamos con una fórmula cuantificada particularmente, que tiene además una fórmula que tiene predicados y una misma variable, que es la que está cuantificada. Se elimina el cuantificador, queda la fórmula con una constante que ha reemplazado todas las variables, que además es marcada, y es marcada porque es una constante 9 en la derivación. Siempre que tengan una constante marcada, significa que han ustedes introducido una nueva constante individual en ese paso. ¿Ya? Entonces siempre con eliminación del particular se hace una marca. Y solamente con ella, ¿no? Solo con eliminación del particular. Entonces aquí tenemos que hacer una eliminación y vamos a elegir para ello una constante que no haya aparecido antes. Como no ha aparecido ninguna constante, comencemos con el léxico A, luego B, luego C, ¿sí? Ponemos además que aquí hay una marca, que es la introducción de A. Y dense cuenta que esto tiene sentido porque lo que estamos haciendo es deducir de la frase algún X cumple la propiedad de F, que A, que sería una constante que está nombrando a ese elemento que existe o que hay en nuestro dominio, según lo que afirma 3, y le estamos poniendo el nombre A, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá. Recuerden que esto funciona porque tenemos un dominio no vacío, ¿no? Si no fuera un dominio no vacío, no podría hacer este salto, porque de esta frase no podría saltar a decir que hay al menos un objeto como A que cumple esa propiedad. Listo, entonces acá ponemos que esto se alcanza por eliminación del particular en 3. Y ahora sí podemos ver cómo nos puede servir esa fórmula al hacer la eliminación universal en los siguientes pasos. Para hacer la eliminación universal, en este caso vamos a ver que nos conviene hacerlo en la constante que ya apareció, porque justamente para poder operar con esa constante y las fórmulas que van a salir a continuación, tienen que tener esas fórmulas la misma constante. No nos conviene una constante arbitraria acá. Estoy entonces desarrollando esto. Mis pasos 5 y 6 serían este y este, de 1 y 2, por eliminación del universal, y con la constante A, que es la que hemos introducido por eliminación del particular, ¿no? Acuérdense que la eliminación del universal permite hacer la sustitución de sus variables por una constante que apareció ya en la derivación, por ejemplo, A, que ya apareció en el paso 4, o
por una constante arbitraria. Pero aquí no nos convendría la constante arbitraria. 7. Por silogismo hipotético deductivo también tendríamos esta fórmula, ¿no? FA condicional HA. Serían por 5 y 6. Y finalmente, en 8 tendríamos la posibilidad de alcanzar nuestro HA, ¿no? Que era la fórmula con una constante que estábamos buscando para luego poder deducir esta de acá. Un HA a través de un modus ponens entre 3, no, en este caso sería 4, ¿sí? Entre 4, FA, y 7, que tiene como antecedente a FA. Y ahora sí, ya estamos a un paso de llegar a la respuesta. Y la respuesta está en la misma fórmula que se ha generado de una deducción a partir de 8, que tiene el nombre de generación del particular. Vamos a ver cómo funciona la generación del particular. La generación del particular funciona así. Tenemos una fórmula que tiene una constante, por ejemplo en nuestro caso es A, y se deduce que, por lo tanto, hay al menos una variable, ¿no?, dentro de nuestro dominio que cumple con esa propiedad que cumplía A, ¿sí? K es una constante que ocurre en la derivación o una constante arbitraria. En este caso es una constante que aparece en la derivación, así que podemos partir de eso. Es la constante que aparece en la derivación, que es A. Entonces, por lo tanto, de ella podemos deducir que existe un H que cumple la propiedad, un X que cumple la propiedad H, porque A lo hace. Y llegamos a la respuesta. Ahora vamos a D. En D vamos a tener que aplicar una negación del cuantificador, que es una de nuestras fórmulas de equivalencia o de sustitución, como les llamamos en el curso. Y además una eliminación del universal y una generación del universal. Es claro que va a haber una generación del universal porque aquí tenemos un universal que vamos a alcanzar después de haber operado algo entre las fórmulas que nos resulten de las eliminaciones del cuantificador en estas fórmulas. Pero además tenemos esta negación que se debe aplicar a 3, porque no podemos aplicar deducciones que eliminen el particular, por ejemplo acá, si esto es una subfórmula de una fórmula más compleja que tiene una negación como operador principal. No podríamos hacer eso porque justamente son reglas de deducción, estas dos, a diferencia de la negación del cuantificador, y por lo tanto no pueden operar con subfórmulas. Por lo tanto, prioritariamente vamos a tener que desarrollar la negación del cuantificador acá, que es algo que además nos sugiere el tip, ¿no?, que siempre hagamos negación del cuantificador cuando sea posible. Entonces acá tenemos que hacer eso primero. Entonces, por negación del cuantificador, comencemos con eso rápidamente. En 4, en 3, tendríamos la negación ingresa a la fórmula y tenemos la inversión del cuantificador, si era particular se hace universal, la negación que ingresa aquí y la fórmula que no se modifica en nada. ¿Sí? Eso podemos verlo arriba. De la negación del particular se deduce al universal con la fórmula que tenía el particular pero negada. Entonces eso es lo que hemos hecho acá. Y ahora sí, ya que hemos aplicado esto, vemos que tenemos algo importante, que es 3 fórmulas, 1, 2 y 4, que están con universales, y una cuarta fórmula, que es la conclusión, que está con universal. Cuando todas nuestras fórmulas cuantificadas con las que vamos a operar son universales, podemos hacer la eliminación del universal en una constante arbitraria, que nos va a permitir hacer todo de manera más sencilla. Y que es la única que nos va a permitir además alcanzar una conclusión universal. No hay otra manera de hacerlo sino por la generación del universal, y ella se da siempre a partir de una constante arbitraria. Entonces hagamos los pasos de eliminación del universal con constante arbitraria. De 1 y de 2 vamos a hacer. Ok, estoy poniendo eliminación universal de 2 y acá ya se va el universal. Listo. Y ponemos las constantes arbitrarias. Tanto acá como acá. Y claro, también faltó la tercera fórmula, que es la que habíamos obtenido hace un ratito, que es esta de aquí, que también tiene cuantificador universal como símbolo principal. Entonces tenemos también acá una eliminación del universal en gamma.
Entonces, 4. Y ahora veamos qué podemos hacer. Podemos primero hacer, por ejemplo, un silogismo hipotético deductivo para tener una fórmula que vincule a f con h y l, porque finalmente necesitaremos una fórmula que vincule a f y h, pero necesitamos deshacernos de l. Por ejemplo, por aquí podría salir también una manera de deshacerse de l. A ver, hagamos primero el silogismo hipotético. El silogismo hipotético nos permite, entre 5 y 6, alcanzar una fórmula que tenga como antecedente f, pero el consecuente, que está siendo además el antecedente de 6, se elimina y nos queda el consecuente de 6. Ahora podríamos hallar la manera de que L de X quede desvinculada de esa disyunción directa. Por ejemplo, si hacemos la definición del condicional en 8. En la definición de condicional en 8 tendríamos la negación de el primer término en disyunción con el segundo término. Tendríamos esta fórmula equivalente. Y ahora podemos hacer algo para desvincular a esta L de X, de gamma, del resto de la fórmula. Si todas son disyunciones, podemos aplicar la regla de asociatividad. Entonces, por asociatividad, en 9 tendríamos que el paréntesis sale de estas dos y se desplaza para el primer par, ¿no? de disyuntos, para este y este. Y ahora sí, vamos al paso 11, que sería, como tengo la negación de uno de los disyuntos, por silogismo disyuntivo tenía la afirmación del otro. Silogismo disyuntivo entre 7 y 10 da lugar a esta fórmula afirmada. Estamos a solo un paso de la respuesta final. La respuesta final, un par de pasos, ¿no? Esta fórmula es equivalente a una que tiene condicional y que tiene muy parecida estructura a la conclusión, que sería una fórmula condicional que tiene a f de gamma primero como antecedente y como consecuente a h de gamma. Esto por definición del condicional. Ya como último paso tendríamos la generación de este universal a partir de la fórmula 12, que nos permite hacer ese paso de generación universal porque todas las constantes que tiene son constantes arbitrarias, ¿sí? Tenemos entonces esta conclusión, que por generación del universal viene de 12. ¿Sí? Un pequeño detalle, por ejemplo, si es que ustedes tuvieran aquí una constante por alguna razón y quieren hacer generación del universal, pueden hacerla, pero solamente en la constante arbitraria. Aquí tendría que continuar HB, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, cualquier generación de universal trabaja solamente con aquellas fórmulas que tienen constantes arbitrarias y las modifica. A las otras siguen quedando como parte de la fórmula, pero no se modifican. ¿Sí? Pero ese es otro caso, que no estamos viéndolo acá. Listo, pasemos entonces a los ejercicios modelo con sus pruebas, pero para ello voy a hacer un video más. ¿Ya? Nos vemos allá. Chao.